Veamos, Daniela Divas, ¿para ti qué es la electricidad? Electricidad, pues el mecanismo que utilizamos para hacer funcionar los aparatos electrónicos. Un mecanismo para hacer funcionar aparatos electrónicos. Ahora, en realidad será un mecanismo. Se implementa como uno, ¿Perdón? se implementa como un mecanismo, no es un mecanismo. En No, realidad es un elemento fundamental, un elemento. un elemento. Ajá. ¿Por qué decís que es un elemento? Porque es algo que no está hecho por nosotros, es algo directamente de la naturaleza. Ahora, Profe, ¿puedo decir el mío? sí, decilo, porfa. La electricidad es es la fuente al elemento activo que es capaz de entregar energía para otro circuito para que un circuito funcione. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Vamos a ver. Sí, Moisés, ¿qué ibas a decir? Que es un Habla un poquito más recio, porfa. es un comportamiento físico entre cargas eléctricas positivas y negativas. Muy bien. ¿Y cuando hablamos de cargas eléctricas, a qué nos estamos refiriendo? A un flujo de energía ¿Qué tipo de energía? positiva, Positiva. O sea, ¿a qué te referís con energía positiva? que está cargada eléctricamente con eh, protones. Con protones. Ujú. Son los protones los que van brincando de átomo en átomo. No, esos son los electrones. Sí, son electrones. Muy bien. Bueno, veamos pues las concepciones que hay de energía. ¿Por qué hacía este ejercicio precisamente que ustedes me definían la electricidad? Porque muchas veces venimos y empezamos a redundar. Nosotros sí o sea, sabemos qué es porque precisamente hemos experimentado todos los días con este tipo de fenómenos, que es fenómenos físicos, ¿sí? Bueno, la fuerza electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Y voy explicando cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La primera y la más fácil de que observamos es la fuerza de gravedad, ¿sí? O sea, la fuerza gravitacional, más bien dicho. Esa es una de las primeras fuerzas de la naturaleza. La segunda, o por ponerles un orden, precisamente porque ninguna tiene un orden específico. La segunda es la fuerza electromagnética. Y vamos a ver por qué razón hablamos de electromagnetismo, no solo de electricidad, ni solo de magnetismo. Muy bien. La tercera son las fuerzas nucleares débiles. ¿Cuáles son las fuerzas nucleares débiles? Son las que permiten que los electrones orbiten alrededor del núcleo atómico. Y las fuerzas nucleares fuertes son las que permiten que los protones estén dentro del núcleo atómico. No es nada oficial, pero por ahí ya están hablando de una quinta fuerza de la naturaleza, pero estos todavía son solo teorías y tiene que ver con el bosón de Higgs. O sea, tiene que ver con los experimentos que no hace mucho tiempo han podido hacer con los aceleradores de partículas. Pero no nos vamos a meter a hablar de esto porque no es competencia de este curso. ¿Ya? Es física cuántica. ¿Perdón? Eso es física cuántica. Sí, y a meternos a eso también es meternos a hablar un resto de cosas que créanme de que es un poco complicado si uno no está cimentado bien con estos conceptos incluso de magnetismo y de electricidad, porque estamos hablando de cosas a nivel atómico.
y realmente son cosas que todavía no hemos podido observar. O sea, se han podido hacer experimentos para determinar cómo se comportan precisamente los núcleos atómicos, pero no hemos podido ver todavía un núcleo atómico. Es más, algunos videos aparecen ahí en YouTube de cómo son los átomos, y si se dan cuenta solo podemos ver unas esferitas, pero en realidad no sabemos por dentro cómo es realmente un átomo. Muchos podrían pensar de que es como que hubiera una pelota de fútbol y adentro hubiera un pequeño grano de arena, pero este mismo grano de arena también está compuesto por material que está comprimido. Bueno, son solo concepciones que se tienen. Veamos. Veamos la introducción de esto, porque precisamente es introducción de lo que son los fenómenos que tenemos que ir observando. Ahora estudiar la rama de la física que ocupa de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Las leyes de la electricidad y del magnetismo desempeñan un papel muy importante en el funcionamiento de dispositivos como reproductores MP3, televisores, motores eléctricos, computadoras, aceleradores de alta energía y otros aparatos electrónicos. Incluso en sus formas más básicas, las fuerzas interatómicas e intermoleculares responsables de la formación de sólidos y líquidos son, en su origen, eléctricas. ¿Ya? Bueno. Importancia de esto. El primer chispazo de la vida de un ser vivo, veámoslo en el ser vivo, en el humano. Primero empiezan las células, la división celular. Pero alrededor de los 15 días empieza a haber una red de células que transmiten información por el paso de corriente eléctrica. Y esto nosotros sabemos, en pocas palabras, que es el sistema nervioso. Llega a tal punto de que esta información se transmite y llega un momento a otro y empieza a latir el corazón de un feto, ¿ya? Todo esto gracias a la interacción de corrientes eléctricas que pasan en el material vivo que se está formando con todas las células, ¿ya? Por eso hay una gran duda. La concepción nosotros sabemos de que es desde el principio, desde que el espermatozoide entra en el óvulo y empieza la división celular. Pero hay dos puntos trascendentales que podemos decir que ahí es donde comienza la vida. Primero, cuando esas neuronas empiezan ya a transmitir información gracias al paso de corrientes eléctricas. Y segundo, cuando ya se activa por esas mismas corrientes eléctricas el latido del corazón. Entonces, ahí cada quien ya puede ser libre de imaginarse cuándo puede comenzar la vida. Pero ¿por qué la importancia de mencionar esto? Porque el fenómeno precisamente de la vida se da no solo por iteraciones químicas, sino que por la misma electricidad que hay en esos átomos y ese movimiento de electrones son los que permiten que la vida exista. Bueno, ¿alguna pregunta con esto, jóvenes? No, profe. Muy bien, veamos. Continuemos entonces con esta definición. Como les digo, es una introducción, ¿verdad? La evidencia encontrada en documentos de la antigua China sugiere desde el año 2000. Valenzuela, dime. Otra vez se me fue, profe. Va, está bien, va. La evidencia encontrada en documentos de la antigua China sugiere que desde el año 2000 a.C. el magnetismo ya había sido observado. Muy importante esto, por favor. Precisamente, ustedes todos han jugado con un imán y ustedes saben de que existe una fuerza de atracción hacia metales ferrosos
Y no sabemos, o sea, existe porque existe un campo magnético. Entonces la interacción precisamente de esta fuerza hace que haya una atracción, ¿ya? Recuérdense que todas las fuerzas nos van a procurar mover objetos, o sea, la fuerza está catalogada como la masa por la aceleración. Entonces, si sabemos que existe una fuerza magnética, nosotros sabemos decir que esa fuerza lo que va a hacer es mover objetos. Primero, eso es lo primero que en los conceptos que tenemos que tener claro. Que el magnetismo va a ser una fuerza, ¿sí? Y va a ser capaz de efectuar trabajo. Y es que aquí es la importancia de estos conceptos físicos. Cuando efectuamos trabajo, podemos decir de que hay un cambio de energía. O sea, la energía se puede definir como, cuando existe energía es porque existe un trabajo, o sea, el concepto físico de trabajo, que es igual a fuerza por desplazamiento. Si hay una fuerza y hay un desplazamiento, existe un trabajo. Y la energía está definida como el trabajo neto efectuado es igual al cambio de energía, ¿ya? Bueno, estos son conceptos físicos que en su momento también en el curso de física vamos a llegar a comprenderlos más. No puedo profundizar tanto aquí con esto, pero sí estamos hablando ya de energía, estamos hablando de fuerzas, estamos hablando de cambio de posición de elementos. Muy bien. Entonces, los antiguos griegos observaron fenómenos eléctricos y magnéticos desde el año 700 antes de Cristo. Conocían las fuerzas magnéticas al observar la magnetita. La magnetita es el mineral que tiene estas propiedades de atracción, ¿ya? Así se llama magnetita. Los imanes que nosotros conocemos comúnmente no son magnetita, ¿ya? Sino que ya son imanes de materiales ferromagnéticos precisamente diseñados y a los cuales se les dio propiedades magnéticas gracias a grandes imanes que precisamente hicieron alinear sus campos, sus imanes moleculares muy pequeños, los hicieron alinear para que ellos también tengan un campo magnético ya definido. Esto lo vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, la magnetita es una piedra de origen natural que es atraída por el hierro, ¿ya? O sea, la magnetita se atrae al hierro y el hierro atrae a la magnetita porque la atracción sucede en ambos sentidos. Muy bien. La palabra eléctrico viene de electrón, palabra griega para designar el ámbar. La palabra magnético proviene de magnesia, nombre de la provincia griega donde se encontró la magnetita por primera vez. No fue sino hasta principios del siglo XIX que los científicos llegaron a la conclusión que la electricidad y el magnetismo son fenómenos relacionados. O sea, el estudio de estos fenómenos no es algo muy antiguo, sino que la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo, que es esta relación precisamente la que aprovechamos ahora en toda la tecnología que nosotros podemos observar, esto tiene, y si se dan cuenta, son 2 siglos, porque estamos hablando de 1819. Entonces tenemos 2 siglos que nosotros hemos estado aprovechando la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo. Y al unir las dos, gracias a estudios que se han hecho con materiales también, es que podemos tener todos los fenómenos que nosotros observamos ahora. Muy bien. Hans Oerster descubrió que la aguja de la brújula se desvía y se coloca cerca de un círculo por el que se conduce una corriente eléctrica.
En 1831, Michael Faraday. Estos son nombres importantes, jóvenes. En primer lugar, porque vamos a tener una ley que se llama la ley de inducción de Faraday. Entonces son nombres que tenemos que casi que memorizarnos. No hace falta tanto que veamos la biografía, pero es siempre importante que nosotros sepamos también de las biografías de todos los descubridores de estos fenómenos, porque es parte de la cultura general que nosotros tenemos que adquirir en todo este conocimiento que estamos teniendo. Y en forma simultánea, Joseph Henry demostraron que cuando se pone en movimiento un alambre cerca de un imán o de manera equivalente cuando un imán se mueve cerca de un alambre, se establece una corriente eléctrica en dicho alambre. En 1873, James Clerk Maxwell aprovechó estas observaciones junto con otros experimentos para sustentar las leyes del electromagnetismo. Vamos a conocer las leyes de Maxwell, que tienen que ver con el magnetismo y con electricidad también. Entonces, como les digo, vamos tomando importancia a estos apellidos, a estos nombres, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, creo que la ley de Maxwell... nada, profe, nada. Va, muy bien. De todas formas, en su momento vamos a empezar a ver todo esto, ¿sí? Aprovechó estas observaciones junto con otros experimentos para sustentar las leyes del electromagnetismo tal y como se conocen hoy en día. Es importante gente que se dedique a la observación, simplemente con el hecho de adquirir conocimiento, porque todas estas personas simplemente hicieron esas observaciones y descubrieron leyes, descubrieron todas estas propiedades que nosotros las aprovechamos en este momento. En un comentario que hicieron en una clase inaugural, ¿sí? Tenía problemas con el internet. Va, está bien. Un doctor en física mencionaba de que mucha de esta gente solo crea conocimiento simplemente por el placer de crear conocimiento. Ya después con ese conocimiento, el uso que le dé la humanidad ya parte a lo ético. En primer lugar, Nikola Tesla descubrió los principios de la corriente alterna. Principios que nos ayudan ahora a transmitir la corriente eléctrica más fácilmente. O sea, él es uno de los que nos ayudó a que hayan luz en la casa. Porque antes ya existía la corriente, pero como era solo en una dirección, se gastaba mucha corriente precisamente en la transmisión. Entonces estamos hablando que una estación de generadora de corriente continua que estuviera a la par de la casa de nosotros no podía transmitirle a una cuadra esa electricidad porque se perdía mucho en el cableado, ¿ya? Entonces, hay muchas de las propiedades que debemos de ir conociendo que nos aprovechamos de la genialidad que tuvieron todas estas personas para obtener todo este tipo de conocimiento que ahora es objeto de nuestro estudio y va a ser objeto de nuestro trabajo cuando ustedes ya desempeñen como peritos en electrónica. Muy bien. La contribución de Maxwell en el campo del electromagnetismo fue de especial relevancia porque las leyes que formuló son fundamentales para explicar todas las formas de fenómenos electromagnéticos. Su trabajo tiene tanta importancia como las leyes de movimiento, que es lo que estamos viendo, y la teoría de la gravitación universal. ¿Ya? Muy bien. Y observamos fenómenos naturales. ¿Por qué se forman los rayos? Por ionización de moléculas, de átomos. Entonces, estas ionizaciones forman un campo magnético, el cual puede ser muy grande, lo que permite que haya un flujo de electrones. Por eso es que observamos los rayos.
Y aquí es un experimento, en esta figura es un experimento. Ellos reciben, tiene que ser en una bobina de Tesla este experimento. Ellas tienen que estar paradas sobre una superficie de madera, una superficie aislante. Pero en esta bobina, precisamente, se forman cargas electrostáticas. Entonces, todos los electrones van a ser repelidos, todos los electrones libres. Entonces, como van a ser repelidos y como son material, lo que van a hacer es formar todo este tipo de figuras en el pelo, ¿ya? Entonces, lo que ustedes están observando cuando el pelo se está parando aquí en las dos personas es precisamente que los electrones están siendo repelidos, ¿ya? O sea, los están siendo expulsados. Y como los electrones se están concentrando en las puntas del pelo, esas fuerzas lo que hacen es separar los cabellos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿cómo es que no les pasa, digamos, nada ¿Por a qué no ellas? tienen una descarga eléctrica ellos? ¿Sí? Porque, en primer lugar, ¿por qué se forma esto? O sea, ¿qué fenómeno eléctrico pasa aquí? Lo que pasa es de que en el aire siempre van a haber moléculas ionizadas. O sea, cuando estamos hablando de moléculas ionizadas, estamos hablando de electrones, perdón, de átomos o que les falta electrón o que les sobran electrones, ¿ya? Esos son los iones. Cuando un átomo tiene todo su nivel de energía lleno, pero no concuerda con el núcleo, o sea, cada átomo de cada elemento va a tener una cantidad de protones y electrones. Cuando el átomo es neutro, o sea, está con toda la carga balanceada, van a haber espacios en sus niveles de energía donde pueden ser llenados por estos electrones. Bueno, estos electrones van a ser llenados por algo. Entonces, ese algo, ese material de algo les va a dar esos electrones. Bueno, entonces, muchos electrones aquí van a saltar para llenar los espacios de moléculas ionizadas que tenga el ambiente. Muy bien. Como los átomos de los cabellos, ya sea que se queden sin electrones o que agarren electrones, ¿ya? Ellos continúan siendo cargados. Entonces, las cargas lo que van a hacer es que o se van a atraer o se van a repeler. Si son cargas iguales, se van a sumar, se van a repeler, y si son cargas contrarias, se van a, o sea, se van a juntar, van a buscar encontrarse. Ya, profe. Muy bien. ¿Por qué ellos no reciben una descarga eléctrica? Lo que pasa es de que el cuerpo es un conductor también, es un mal conductor realmente de la electricidad, pero al fin conductor, ¿ya? Entonces, el gran dador de electrones siempre va a ser la Tierra. Pero ellas, al estar aisladas en tierra, el flujo de electrones no cae a tierra, sino que el flujo de electrones va a caer al ambiente del aire. Por eso es de que ellos no reciben una carga eléctrica. Pero muy importante, este experimento tiene que estar, se tienen que cerciorar que precisamente la persona esté parada en un aislante. Porque si no está parada en un aislante, esta descarga es mortal. ¿Ya? ¿Alguna Oh, pregunta ya. con esto? No, profe. Esto es muy interesante, lo podemos dejar como tema de investigación, ¿ya? O sea, digamos, nosotros podemos solo tocar los aislantes, en comillas. Mira pues, en algún momento te has descargado en alguna puerta de metal, ¿sí o no? Sí. Bueno, lo que sucede es, y precisamente puede hacer que tengas aislante, tengas zapatos tenis, pero pudiera ser que tuvieras calcetines de lana, ¿sí o no? Lo que Sí. pasa es de que el frotamiento hace que se despeguen algunos electrones. Entonces, en todo tu cuerpo van a haber electrones de más. Cuando tocas precisamente la puerta, porque la puerta está conectada a tierra, ¿ya? A la tierra.
Entonces lo que va a hacer que cuando acercas el dedo, esos electrones van a saltar y muchas veces esos electrones producen una pequeña chispa. Pero ahí estás viendo, realmente esa chispita es un gran flujo de electrones que está pasando. ¿Ya? Ya, profe, Entonces ya lo entendí. sucede eso mismo precisamente. Pero ¿qué pasará con esta máquina? Aquí estás influyendo muchos electrones, muchos más, digamos, de los que estuvieras caminando en esa forma, en esa descarga. Entonces la descarga, si se diera aquí, fuera un rayo, realmente lo que saldría de la persona. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, profe. Va. Campos eléctricos. Permítame un momento. Sí, tenemos que empezar con campos eléctricos. Me quedan solo 2 minutos. Bueno, en realidad me quedan 5 minutos. Le doy los 5 minutos, ¿verdad? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe, dale. Sí, va. Muy bien. Entonces los campos eléctricos. Para que estos fenómenos sucedan, por ejemplo, el de la chispa con la puerta, si ustedes están muy lejos de la puerta, esa chispa no va a pasar. Pero ustedes tienen, no es necesario que toquen la puerta, pero simplemente sí deben de acercar mucho al límite para que ese fenómeno suceda. Pero muchas veces sucede cuando nosotros tocamos la puerta porque precisamente nosotros estamos tocando la puerta. Si nosotros supiéramos que estuviéramos cargados y simplemente acercamos poco a poco el dedo, la chispa va a saltar sin necesidad de que la puerta, de tocar la puerta. Bueno, ¿esto a qué se debe? Lo que sucede es de que un campo eléctrico va a ser una región por donde van a transitar electrones, ¿ya? Un ejemplo muy claro de ver campos eléctricos que nosotros lo vemos en los componentes electrónicos son los capacitores. Los capacitores precisamente son dispositivos donde es una región donde existe un campo eléctrico ya definido. Esa es la mejor forma donde ustedes pueden ver el paso de corriente con los electrones ahí en los capacitores. Profe, ¿Sí? también puede ser cuando acercamos un imán de neodimio a una de las teles antiguas. Exacto, sí, pero ahí no es un campo eléctrico, sino que ahí es un campo magnético. Precisamente, qué excelente que tocaste ese punto de las televisiones. Precisamente toda la pantalla es un campo eléctrico, porque ellos resisten un haz de electrones. Solo que estos electrones tienen una cierta velocidad que es a la que nos permite tener los colores. Pero precisamente, sí, el imán lo que estás haciendo es acercando un campo magnético. Y sí es algo analógico, o sea, es algo muy parecido al campo eléctrico. Por eso es de que estos dos, el estudio del campo eléctrico y campo magnético son muy parecidos. Son muy iguales a cómo se comportan, ¿ya? Y sí, precisamente ese podría ser un ejemplo parecido, más no igual porque es un campo magnético el que estás acercando. Pero dentro del tubo, por eso es un tubo al vacío, ahí sí hay un campo eléctrico, el cual es bombardeado por un haz de electrones, que este haz precisamente es el bulón, creo que se le llama esa pieza, que es el que tira todos esos electrones para que nosotros podamos observar una imagen en ese tubo, en ese gran tubo que es la pantalla del televisor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Muy bien. ¿Les parece interesante o les parece aburrido todo esto? Muy interesante. Interesante. Muy interesante. Muy bien. Miren, aquí hay muchas cosas de que sí, ¿cómo se llama? Tiene uno que irlas explicando así con muchas comparaciones. Eso es lo que precisamente necesitamos. Si se dan cuenta, nos dedicamos ahorita solo a leer y dar un poco de explicación. Ahora, lo primero es que muchos de estos fenómenos podemos observarlo, mas no podemos ver los electrones.
Entonces, muchas de estas cosas tenemos que imaginarnos, ¿ya? Entonces, solo leamos esta definición de campos eléctricos. Entonces, por favor, vayan tomando muy en cuenta todas estas definiciones porque es trascendente, es importantísimo para poder después hablar de lo que es corriente eléctrica, campo, voltaje, lo que es resistencia, etcétera, ¿sí? Una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza es la electromagnética, la cual se da entre partículas con carga. El capítulo inicia con la descripción de las propiedades básicas de la fuerza eléctrica, una de las manifestaciones de la fuerza electromagnética. Enseguida se explica la fundamental ley de Coulomb que gobierna las fuerzas eléctricas. Y aquí nos quedamos. ¿Ya? La ley de Coulomb es una copia diferente de la ley de gravedad. De hecho, es al revés, fíjate. La ley de gravedad salió muy parecida a la ley de Coulomb. O sea, eso es parte de la historia, pero las dos rigen. Hay aspectos de la naturaleza que son muy parecidos. Bueno, esto se corta, jóvenes. Entonces, solo el número 1 fue que no estuvo en la clase, ¿verdad? Sí, bro. Sí, Sí, creo que otro más, pero... ¿Y cómo estás trabajando? sí.